Hola, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlos. Por acá Juan Pablo Collado, de Abogado en Defensas en Juicio. Les doy un cordial saludo a todos quienes pueden estar conectados a esta hora de la mañana. Agradecerles que puedan ver este video y el interés que han depositado también en el trabajo que nosotros hemos estado realizando durante los últimos años. Quiero excusarme primero señalando que Héctor no va a poder estar en el video, tal vez llegue al final del mismo, pero tuvo que ir al dentista, así que un cordial saludo a Héctor, espero que te vaya muy bien, así que esperamos verte en un ratito más. También señalar de que el video, este en vivo va a quedar grabado, entonces va a quedar en el grupo y también va a estar en el canal de YouTube de nuestra oficina, ya, así que también van a poder verlo ahí más tarde. Ya, lo que hoy día nos convoca es, bueno, del mismo grupo, defensa, demanda, fondo solidario. Primero saber si es posible eliminar esta deuda por fondo solidario y saber cuáles son los requisitos. Primero eh, verificar cómo saber si mi deuda está realmente prescrita, y para ello es necesario hacer un análisis de ciertos documentos que generalmente no están en poder de la persona, pero que vienen a dar luces de si la deuda es posible eliminarla a través de algún procedimiento judicial o no, ¿ya? En particular, lo que nosotros hacemos en nuestra oficina es eliminar el fondo solidario a través de la figura de la prescripción, ¿ya? Probablemente han escuchado hablar de esta figura de la prescripción. Si es que hay algún abogado viendo el en vivo, por favor, no se sulfure si es que no utilizo términos técnicos, porque la idea es que acá podamos conversar esto de la manera menos técnica posible para que sea lo más entendible posible. Entonces, cuando hablamos de prescripción en el ámbito legal, nos referimos a una especie de fecha de caducidad para reclamar ciertos derechos o deudas en Chile, ¿ya? En particular, en nuestro país el Código Civil establece que pasado cierto tiempo, si tú no has ejercido cierto derecho o no has cobrado lo que te deben, después de cierto tiempo ya no puedes hacerlo, ¿ya? Es como decir, ojo, oye, tienes un plazo para actuar y si no lo haces, pierdes la oportunidad para hacerlo, ¿ya? En otras palabras, la prescripción es un mecanismo legal que permite que cualquier persona pueda eliminar una deuda después de cierto periodo de tiempo y además cumpliéndose ciertos eh, requisitos específicos dependiendo de cada deuda, ¿ya? Técnicamente lo que prescribe no es la deuda, sino que lo que prescribe es la acción judicial que tiene el acreedor, en este caso en particular la universidad, o ya sea el banco, la casa comercial, qué sé yo, es la acción judicial que ellos tienen para exigir judicialmente esa deuda, ¿ya? Entonces, cuando un tribunal declara que esa acción judicial desaparece, en lo práctico, el banco, universidad, casa comercial no te puede demandar por esa deuda y por tanto se torna incobrable, y por lo tanto el resultado es que tiene que ser eliminada de cualquier registro comercial, financiero, etc. Y también tienen que cesar ciertas cosas relacionadas a ese mismo crédito. Por ejemplo, el hecho de que se sigan sumando intereses o reajustes, o en el caso del Fondo Solidario, por ejemplo, el tema de la retención de la devolución de impuestos que hacen todos los años. Ya voy a hablar más en detalle más adelante. Entonces, en general, para que cualquier deuda sea eliminada a través de esta figura de la prescripción, se debe dar esta dinámica en que una persona no pague y, por otro lado, un acreedor no cobre judicialmente esa deuda. Ojo con esta palabra, judicial, porque hoy en día las universidades cobran la deuda a través de empresas de cobranza, pero se limitan a mandar correos, a llamadas telefónicas insistentes, a mandarte cartas a la casa. Eso no, en el fondo no es un cobro judicial propiamente tal. El cobro judicial es que la universidad meta una demanda y esa demanda sea notificada, ¿ya? Entonces, hablemos de la prescripción así a grandes rasgos. Se tienen que cumplir dos cosas. Primero, plazos para determinados créditos. Algunos plazos son 5 años, otros son 3 años, 1 año. Va a depender de cada crédito.
y además este plazo no tiene que ser interrumpido, ¿ya? La interrupción de la prescripción es un concepto jurídico clave, es muy importante que lo tengan muy presente porque para el Fondo Solidario también es muy relevante esto, y que tiene que ver con el cese temporal de esta cuenta regresiva, de este plazo prescriptivo. En otras palabras, hay ciertas acciones, hay ciertos hechos que pueden detener este reloj. En el fondo pueden hacer parar el tiempo y en algunos casos restablecerlo desde cero. Y significa que si se interrumpe la prescripción a través de estas cosas que les voy a comentar ahora, todo el tiempo que ya ha transcurrido, por ejemplo, yo llevo 10 años sin pagar, pero se interrumpe la prescripción, ese plazo va a empezar a correr de nuevo. Y hay dos formas en que el plazo se puede interrumpir. Hay una interrupción judicial que tiene que ver con el hecho de que el acreedor, en este caso el banco, la universidad, te demande y te notifique de esa demanda. Con esa notificación el plazo se interrumpe y se pierde todo lo que ya habías ganado. Y por otro lado también existe una interrupción civil que tiene que ver con los reconocimientos de la deuda. Por ejemplo, el hecho de haber pagado alguna cuota, en el caso por ejemplo del Fondo Solidario, de haber declarado ingresos. Ese tipo de situaciones interrumpe la prescripción, ¿ya? Estos conceptos son esenciales porque la ley del Fondo Solidario establece ciertas formas de interrumpir este plazo y muchas veces, y la gran mayoría de las personas, cae en esta interrupción, ¿ya? Entonces hablemos ahora en particular de la prescripción específica del Fondo Solidario, ¿ya? Para ello tenemos que hacer un análisis de la ley 19.287, que es la ley que crea este Fondo Solidario y que además establece las reglas respecto a la forma de cobro, prescripción, entre otras cosas, ¿ya? Por tanto, cuando queremos saber cómo prescribir una deuda, tenemos que irnos a la ley específica si es que existiese. En este caso, si existe una ley específica respecto del Fondo Solidario, ¿ya? Es una ley larga, pero en resumen, y lo que en el fondo es importante para esta charla, tiene que ver con la prescripción de la deuda y que la ley señala en particular que, primero, la deuda se expresa en UTM. Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes lo sabe, la deuda del Fondo Solidario que poseen muchos de ustedes está fijada en UTMs, ¿ya? Esto tiene que ver posteriormente con algo que voy a hablar más adelante de la fijación de cuotas anuales, pero quedémonos con eso. Esta ley también señala que la deuda, el crédito, se hace exigible 2 años desde el egreso. Esto es muy importante, ¿ya? Aquí yo me marcaría con un asterisco, esto es muy importante, porque para poder contabilizar un plazo de prescripción, ya sea 1 año, 2 años, 3, 5, 10 años, necesitamos saber desde cuándo se empieza a contar este plazo. Y en el caso del Fondo Solidario, este plazo se empieza a contar desde que se hace exigible, y esto es 2 años desde el egreso, ¿ya? La misma situación ocurre respecto de las personas que abandonan la carrera o que desertan y que no se matriculan en 2 años posterior a esa deserción, ¿ya? Después voy a dar ejemplos. Entonces también son 2 años para la exigibilidad. Este plazo vence el 31 de diciembre del segundo año. La ley también respecto de la prescripción no establece algún plazo especial, por tanto, de acuerdo a las reglas generales, si es que no existe un plazo especial de prescripción, nos tenemos que ir a los plazos que establece el Código Civil para cualquier deuda ordinaria. En este caso son 5 años. Por otro lado, esta ley señala que la persona, el deudor, estará obligado a declarar ingresos, y aquí me voy a borrar yo para que podamos ver esto. Además señala que el plazo de prescripción se puede interrumpir, que es lo que les acabo de señalar hace un rato. Acá veamos un ejemplo. No, mejor me salgo de ahí. Este es el mejor ejemplo que para poder graficar cómo funciona la prescripción en el caso del Fondo Solidario. Acá la persona egresa o abandona en el año 2005. Sabemos que los 2 primeros años desde el egreso son de gracia, o sea, no se les va a cobrar la deuda, y por tanto, después de esos 2 años, la deuda, el crédito, se hace exigible, en este caso el año 2008.
Por tanto, a partir de acá, desde que la deuda se hace exigible, 2008, es que tenemos que contabilizar el plazo de los 5 años. ¿Ya? Entonces tenemos 2008, 9, 10, 11, 12 y el 31 de diciembre del 2012 se cumplirían los 5 años. Por tanto, el 1 de enero del año 2013 es posible demandar la prescripción. ¿Ya? Es a través de este cálculo en que hemos podido ganar diversas sentencias a lo largo de Chile y de diversas universidades también, considerando esta teoría de los plazos. ¿Ya? Es importante que entiendan que la contabilización se hace desde el egreso y por tanto es muy relevante saber cuándo la persona egresó. No es lo mismo el egreso que el título, ojo con eso, porque, y podrá sonar muy obvio lo que voy a decir, pero muchas personas piensan que esta contabilización se considera desde el título, pero muchas veces uno egresa y pueden pasar 5 años hasta el título, ¿ya? Como mi caso, por ejemplo, yo egresé tal año y yo me titulé 3 años después, 4 años después, no recuerdo bien, pero en concreto el plazo de prescripción se empieza a contabilizar desde el egreso, ¿ya? Entonces, volviendo acá al ejemplo, a la ley en particular del Fondo Solidario, habíamos dicho que también esta tenía reglas especiales respecto a la interrupción del plazo. Y estos son los 4 presupuestos que establece la ley para efectos de entender cuándo se entiende interrumpida la prescripción. ¿Ya? Hablemos de cada uno. Haber pagado cuotas del crédito. Parece obvio, lo señalé hace un rato atrás. Haber declarado ingresos anuales con la universidad. Con eso también se reconoce que existe una deuda. Tercero, haber suspendido el pago del crédito por estudios de posgrado. También se interrumpe la prescripción. Y en cuarto lugar, haber reprogramado el pago del crédito. En cualquiera de estas 4 situaciones, de ocurrir, el plazo de los 5 años se interrumpe y empieza a contabilizarse nuevamente desde la ocurrencia de alguna de estas situaciones. ¿Ya? Se los voy a mostrar con un ejemplo. Me voy a sacar de ahí. Entonces, acá, mismo ejemplo parecido al anterior. Persona egresa el año 2005, tenemos el periodo de gracia del año 2006-2007, el año 2008 el crédito se hace exigible, la persona paga cuotas y declara ingresos el año 2008 y 2009, y el 2010 la persona no paga, ni declara. Entonces, es a partir de este hito, en el fondo, si la persona pagó el 2009 y ya no pagó el 2010, es a partir de ese hito en que empieza nuevamente a contabilizarse el plazo de los 5 años. Por tanto, tenemos 2010, 11, 12, 13, 14. El 31 de diciembre del año 2014 se cumplirían los 5 años y por tanto el 2015 ya es posible demandar la prescripción. Vamos a ver acá los comentarios. Esto está en los comentarios, no me había fijado. Espero te vaya muy bien, amigo, en el médico. Entonces, bueno, hablamos de, a grandes rasgos, cómo funciona esto de la prescripción, cómo es que nosotros aplicamos también esta teoría a la totalidad de las demandas que hemos interpuesto en tribunales y de las cuales hemos obtenido muchos resultados favorables respecto de la prescripción. Sin embargo, es importante que también sepan que podría eventualmente existir una segunda forma de contabilizar estos plazos que es, dicho desde ya, excepcionalísima, pero es una posibilidad. Porque la mayoría de las personas, la mayoría de los abogados le va a decir, oye, no, si la deuda prescribe en 5 años. Yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, de acuerdo a un estudio que hemos realizado de la ley y en particular de la defensa que han realizado algunas universidades en particular, existiría, como les digo, excepcionalmente otra forma de contabilizar estos plazos y que tiene que ver con la fijación de cuotas anuales realizadas por la universidad desde el momento en que la persona no declara ingresos. ¿A qué me refiero con esto? Y aquí quiero llamar su atención porque esto es muy difícil de entender, a mí me costó mucho entenderlo, Héctor quizá lo explica mejor, así que si es necesario complementar esto más adelante, Héctor, te dejo la tarea.
La ley del Fondo Solidario señala que la persona deberá acreditar sus ingresos, esto a través de la declaración anual de ingresos, todos los años, a más tardar al 31 de mayo del año en que tenga que declarar. ¿Ya? Más adelante esta misma ley señala que si el deudor no acredita estos ingresos en el plazo que les señalé anteriormente, el administrador general del Fondo Solidario de la universidad respectiva tiene que fijar una cuota anual. ¿Ya? Y esto lo hace en base al criterio de el monto de la deuda, que está fijado en UTMs, y de eso, de la cantidad del monto y de una tabla que esta ley señala. Voy a ver si puedo compartirles esta tabla. Veamos. Ya, entonces, me confirman si se ve la tabla, sí, al parecer sí. Esta tabla que yo les estoy mostrando en pantalla es la tabla que señala la ley del Fondo Solidario para que el administrador del fondo mismo pueda fijar cuotas anuales. Entonces va a depender del monto de la deuda, considerando que si por ejemplo la deuda es de, pongámonos en el ejemplo de que son 120 UTM, la persona debe 120 UTM y lo que va a hacer el administrador es que va a decir ya, a partir de por ejemplo, año 2010 dejó de pagar o dejó de declarar y debe 120 UTM, entonces va a fijar 12 cuotas anuales a partir de ese año. Por tanto, va a estar pagando cuotas desde el 2010 hasta el 2022. ¿Ya? Para esta teoría, para esta forma de contabilizar los plazos, cada cuota prescribe en el plazo de 5 años. Por tanto, la cuota del año 2010 va a prescribir en el 2015, la del 2011 en el 2016, 2012 2017 y así sucesivamente. Por tanto, la cuota del 2022, que es la última, va a prescribir en el año 2027. ¿Ya? Esto es excepcionalísimo, pero es una posibilidad. ¿Ya? Hoy en día las universidades no se defienden así, pero existen unas puntuales que lo están entendiendo de esta manera y que podrían hacer cambiar la tendencia de cómo se contabilizan los plazos. Esperemos que no sea así, ¿ya? Pero es importante que se lo representen. De alguna u otra manera, si es que no pueden prescribir la totalidad del crédito, sí van a poder prescribir al menos un 80-90% y tal vez va a quedar una sola cuota que es considerablemente mucho menor de lo que debían originalmente. Por darles un ejemplo, nosotros hemos visto casos, hemos llevado casos de personas que deben más de 80 millones de pesos por Fondo Solidario, ya sea porque la carrera era cara, no sé, se le juntaron un montón de intereses y reajustes, 80 millones. Entonces, si esto fue fijado en cuota y no sé, se prescribe el 90%, claro, no es lo mismo pagar 80 que pagar 2 millones de pesos. 2 millones de pesos vale harta plata, pero lo que trato de decir es que independiente de que esta forma de contabilizar los plazos no sea lo más conveniente para los deudores, sigue siendo conveniente a la hora de decidir si prescribo o no prescribo mi deuda. ¿Ya? Pero como les digo, para no alargar más esta explicación, esta es una forma excepcional de contabilizarlo. Ya hoy en día son 2 universidades, 3 universidades que lo hacen. ¿Ya? Y si Héctor todavía está ahí en los comentarios, agradecería pudiese señalar cuáles son. Voy a responder algunas preguntas que están en el chat. Carlos nos pregunta, hola, por favor, ¿podrías detallar la situación de estudios de posgrado? A ver, lo que sucede es que si el posgrado lo haces en alguna universidad reconocida por el Estado y que finalmente otorgue este tipo de créditos, cuando llenas todos estos formularios, dentro de esos formularios viene uno que diga suspensión del crédito por Fondo Solidario. Finalmente la única forma es que o te acuerdas de eso, si firmaste ese documento, o la otra forma, y que voy a explicar más adelante, es que cuando nosotros hacemos
hacemos la solicitud de exhibición de documentos, pedimos a la universidad que exhiba la solicitud de suspensión y muchas veces no lo exhiben, porque no los tienen, ¿ya? Pero esa es la dinámica. Sebastián pregunta, ¿y si pagué matrícula para poder hacer la tesis de pregrado, si igual interrumpe? No, no necesariamente, porque como les señalé anteriormente, todo lo que tiene que ver con título es posterior al egreso, ¿ya? El egreso es lo que marca la pauta, ¿ya? ¿Cuáles son las universidades que aplican lo que comentas? Le dejo la tarea a Héctor, ¿ya? Por lo pronto, sé que la Universidad de Chile lo hace, pero sería responsable empezar a tirar al aire otras universidades. Lo cierto es que al menos la Universidad de Chile está llevando esas defensas, pero hemos contestado esas demandas y nos ha ido bien, así que lo importante es estar conscientes y preparados ante ese tipo de defensas y no creer que todo es tan fácil de decir, ya, prescribo esto y listo, ¿ya? Como algunos estudios jurídicos venden esto, hay que tener mucho ojo con eso, hay que tomar una decisión informada al respecto. Bueno, dicho lo anterior, y acá llamo la atención para quienes se inscribieron en la primera demanda colectiva, en particular a quienes se inscribieron para la demanda colectiva de la Universidad de los Lagos, contarles que felizmente ya terminamos con la mayoría, nos deben quedar 5 o 6 informes por enviar, pero ya están todos, en el fondo, los resultados de esta medida prejudicial. Lo que nosotros hicimos en particular, y lo hemos explicado en otros en vivos y también lo pueden ver en nuestra página, es que para nosotros, como abogados, hablo de Héctor, hablo de yo, hablo de nuestro estudio, es esencial para verificar si el caso en particular prescribe o no, es contar con una serie de documentos que nos dan cuenta de desde cuándo podemos contabilizar los plazos y si esos plazos fueron interrumpidos, ¿ya? Por lo mismo, lo que nosotros hacemos o lo que nosotros solicitamos es una medida prejudicial de exhibición de documentos. Como les comento, los primeros resultados que ya tenemos favorables y exitosos son de la Universidad de los Lagos. Y lo que nosotros pedimos son los pagarés, que exhiban los pagarés, que den cuenta de la existencia de cualquier obligación que tenga la persona con la universidad. Esto nos permite establecer la existencia de la deuda, cuál es el monto. También lo que solicitamos es el certificado de egreso o alguna ficha curricular o cualquier otro documento similar que de alguna manera indique que la persona fue alumno regular de la universidad. Esto, como les señalé, para fin de acreditar cuándo se hizo exigible esta deuda. También solicitamos a la universidad que exhiba las declaraciones juradas anuales firmadas por la persona y que nos da cuenta también, para efectos de verificar si el plazo fue interrumpido. También solicitamos certificados de deuda de Fondo Solidario. Recordemos que la deuda es informada en un boletín comercial que es público ante el Consejo de Rectores. Entonces con eso también verificamos la existencia de la deuda. Y finalmente lo que solicitamos también son las resoluciones administrativas enviadas por la universidad en la que se fijen las cuotas anuales, que es lo relativo a la última forma de contabilización de plazos que les comenté, ¿ya? Se supone que si la universidad fija estas cuotas anuales, como les señalé, en 6, 9, 12 años, eso lo tiene que hacer a través de alguna resolución administrativa. O sea, tiene que constar en algún documento en que el administrador del Fondo Solidario fijó cuotas anuales, ¿ya? Y con esos documentos nosotros podemos verificar si la deuda está prescrita o no. Ya voy a ver si es que les puedo exhibir, si me permiten. Un minuto, menos de un minuto. Ya, les voy a mostrar muy por encima
esta exhibición documental y, ojo, atento acá a los deudores del fondo, o sea, a las personas que se han inscrito en las medidas prejudiciales masivas, porque esto es lo que vamos a hacer en su caso. En particular, actualmente nos encontramos con una demanda colectiva de las universidades de Concepción, me refiero a la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío y la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ellos van a estar en este proceso. Durante noviembre iniciamos una nueva convocatoria para todas las universidades y todos aquellos que se inscribieron van a pasar por esto mismo. ¿Ya? Entonces acá yo, bueno, estoy acá en mi oficina judicial virtual, me voy a mis causas. Acá yo les estoy mostrando el expediente de la causa judicial. Este es el ebook, lo que antiguamente era en papel, ahora es todo digital. ¿Ya? Entonces, acá está el ingreso de la solicitud. Y como pueden ver, bueno, ahí están todas las personas que solicitaron estos datos. Me voy a ir a lo relevante. Acá es donde nosotros le decimos al tribunal necesitamos que se exhiban, como señala ahí, los pagarés, certificados, declaraciones juradas, certificados de deuda, lo que les acabo de señalar. Ya ahí explicamos el derecho, bla, bla, bla. Y bueno, el juicio avanzó y en algún momento la universidad aparece. Cuando es notificada, aparece. ¿Y qué es lo que ocurre? La universidad comienza a exhibir los documentos. Acá pueden ver que están las declaraciones juradas y esto es lo que exhibe la universidad. Con esta información nosotros podemos verificar lo que les señalaba anteriormente. Por ejemplo, con estas declaraciones juradas nosotros verificamos si el plazo está interrumpido para saber desde cuándo tenemos que, en definitiva, contabilizar los plazos de prescripción. Acá, por ejemplo, acompaño los pagarés. Ahí están los pagarés que firmó la persona. ¿Qué más se acompañó acá? Se acompañaron acá están los certificados de egreso o última matrícula. Y en definitiva, lo que nosotros finalmente hacemos con todo esto, como les señalé, es verificar si la persona cumple o no con los requisitos para demandar la prescripción. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, me parece que no, y Héctor las ha ido respondiendo desde el lugar en que se encuentra. Bueno, contarles que si hay alguna persona de la Universidad de los Lagos viendo este en vivo, les enviamos entre lunes, ayer y hoy, que se van a ir los últimos correos, los informes de viabilidad de la prescripción de la deuda en particular. ¿Ya? Cuando nosotros recibimos toda esta documentación, hacemos el análisis de estos documentos y creamos un informe específico de la persona para decirle si cumple o no cumple con los requisitos de prescripción. Se le explica en este informe por qué sí cumple o por qué no cumple, y en caso de no cumplir, señalarle cuándo es que se cumple con este plazo para poder, en definitiva, solicitar este plazo. Ya voy a ver si es que puedo, por ejemplo, exhibir alguno. Si me permiten nuevamente un minuto, voy a abrir uno de los informes que les señalo. Entonces, bueno, este es el informe, se los muestro solo a modo ejemplar, son 20 páginas, pero en el que explicamos paso a paso y con mucho detalle cómo la persona puede cumplir, o sea, si la persona cumple o no con los requisitos de prescripción. Ya, no les voy a dar la lata de mostrárselos completos. Bueno, están los ejemplos que también yo les expliqué en este en vivo.
les explicamos en este informe esta teoría de los 5 años, ¿ya? Y bueno, acá en particular le decimos a la persona que la universidad en particular, en la medida prejudicial, exhibió, por ejemplo, en el caso de esta persona, exhibió pagarés de los años 97, 98, 99, 2001, 2002, 2003 y 2005. Además, exhibió la última matrícula o el certificado de egreso, que fue el año 2010. Declaraciones juradas no exhibieron. Certificados de deuda, aquí la universidad exhibió constancia de deuda que señala que el saldo de la deuda total en UTM equivale a tanta UTM, y esto son 35.800.000 pesos y fracción. Es harta plata. También solicitamos las resoluciones administrativas emitidas por la universidad relativas a la fijación de cuotas, y tampoco exhibieron. Ya, lo relevante acá de que exhiban o no exhiban es que una de las sanciones de la medida prejudicial es que para poder pedir una de estas medidas en un tribunal, uno tiene que justificar el por qué está pidiendo estos documentos. ¿Ya? Entonces, en esta medida nosotros le decimos al tribunal, nosotros estamos pidiendo estos documentos en particular porque queremos posteriormente o eventualmente demandar la prescripción. ¿Ya? Entonces, el hecho de que la universidad no exhiba estos documentos le impide posteriormente en esa demanda de prescripción hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginémonos este mismo caso que les acabo de mostrar, en donde el último pagaré es del año 2005. Y yo demando la prescripción de todos estos pagarés, y cuando la universidad contesta la demanda aparece un nuevo pagaré del año 2008, por decirles algo. En ese caso la universidad no puede hacer uso de ese pagaré porque la instancia para haberlo exhibido era esta, la de exhibición de documentos. Ya, por tanto, acá en la medida prejudicial es donde tienen que exhibir toda la documentación relativa a la deuda. Por tanto, si no exhiben las resoluciones administrativas en el que fijan cuotas anuales, posteriormente en el juicio de prescripción no podrían ellos decir, oye, no, mira, esto no prescribe en 5 años, sino que prescribe en 12 porque acá yo te fijé 12 cuotas. No, no pueden hacer eso porque no exhibieron la resolución administrativa. ¿Ya? Esto es relevante. Y bueno, más adelante acá le señalamos a la persona, le decimos, bueno, de acuerdo a los antecedentes, es posible, se cumplen los requisitos de prescripción, le explicamos. Acá les voy a leer muy someramente. Le señalamos, en efecto, tu última matrícula corresponde al año 2010, por lo que de acuerdo a la forma de cálculo explicada en este documento, los años 2011 y 2012 corresponden al tiempo de gracia de 2 años de no pago, haciéndose exigible la deuda en definitiva del año 2013. Entonces, a partir del 12 de enero del 2013 se contabilizaron los 5 años que debían transcurrir para solicitar la prescripción de tu crédito, plazo que en concreto se cumplió el 31 de diciembre del 2017, pudiendo demandar desde el día hábil siguiente. Entonces esta persona felizmente puede demandar la prescripción, eliminar la deuda y con ello también eliminar las retenciones de impuestos, etcétera, etcétera. Fernando Goyeneche nos pregunta, ¿hay posibilidad de ingresar a la demanda colectiva, revisar las posibilidades de prescripción y también agradecerles por su trabajo? Nosotros estamos muy agradecidos también de todos ustedes, de las personas que confían en nuestro trabajo. La verdad es que todo esto partió el año 2020, esto habrá sido los primeros días de pandemia. Y Héctor me comenta, y aquí quizás me voy a alargar un poquito, pero esto tiene que ver con una historia. Teníamos un cliente distinto al tema Fondo Solidario, pero que nos dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo una urgencia, necesito pagar unas cuestiones médicas y yo en mayo voy a recibir tanta plata de la devolución de impuestos. O sea, habrán sido 2,5 millones de devolución de impuestos. Pero resulta que llegó el tiempo, llegó mayo y esa plata no la pudo ver porque finalmente fue retenida por la universidad a propósito de la deuda que tenía con este crédito. Entonces fue a propósito de eso que Héctor se puso a estudiar la deuda, o sea, este fondo solidario, llegó a esta ley, que fue la que le expliqué hace un rato atrás,
Y decidimos iniciar estas medidas prejudiciales de manera individual, no colectiva, para ver cuál era la dinámica que seguían las universidades y cuál era en el fondo la forma de poder eliminar esta deuda de manera definitiva. En concreto, no pudimos evitar que esa persona recuperara esa plata ante la emergencia que tenía, pero sí cuando terminó esa demanda respecto de esa persona en particular, al año siguiente no le retuvieron los impuestos y logramos a través de esta prescripción eliminar la deuda. Una deuda que hasta ese tiempo se creía que no se podía eliminar, de la misma manera que se piensa que el CAE no se puede eliminar, porque el CAE en concreto no prescribe. Pero existían muchos mitos, había mucha gente que decía no se puede, como es un crédito fiscal no se puede hacer, el Estado te va a perseguir, te van a retener, a pesar de que la elimines te la van a retener igual, la plata de la devolución, qué sé yo. Pero no fue así, obtuvimos resultados favorables de distintas universidades y fue a partir de ahí que Héctor se empezó a especializar. Yo me saco el sombrero por mi colega que me ha enseñado mucho sobre este tema. Y quien también, dicho sea de paso, lo voy a acusar, él trabajó de la otra vereda, porque él sabe tanto de deudas, porque él trabajó como abogado para bancos. Entonces él ha estado desde el lado oscuro de la fuerza y ahí aprendió muchas mañas, aprendió cómo funcionan los bancos, cómo funciona la cobranza, y es por eso que Héctor sabe tanto sobre deudas, y por lo mismo yo me agarré de esa sabiduría y empezamos a estudiar en conjunto esta materia y resultó favorable. Entonces, volviendo a la pregunta, si es posible ingresar nuevamente a la demanda colectiva, bueno, nosotros hicimos una convocatoria en noviembre-diciembre, la cual terminó, que era para todas las universidades. Sin embargo, durante febrero-marzo vamos a abrir una nueva convocatoria, ¿ya? Que va a ser la última. Ya, ojo con eso, yo acá hago un llamado de atención a todos los que quizás nos están viendo y los que vean después este video. Va a haber una última convocatoria de demanda colectiva porque vamos a ver con estas cómo actúan las universidades ante solicitudes masivas, ¿ya? Y porque además también el hecho de que sean masivas hace más atractivo para la persona el poder hacerse parte porque resulta más barato. Sin alargarme mucho, un proceso judicial en general, más allá de los gastos del abogado, existen otros honorarios relacionados a un juicio, ya principalmente gestiones del receptor judicial, y que hacen que un proceso, solo por gastos procesales, tenga gastos de entre 350.000 y 450.000 pesos, ¿ya? Independiente de los honorarios del abogado. Entonces, cuando esto se hace de manera masiva, estos gastos procesales se prorratean entre todas las personas que se inscriben. Por tanto, si se inscriben, por ejemplo, 20 personas, 30 personas, estos 450.000 pesos de gastos procesales se prorratean. Entonces, en definitiva, no pagan más de 15.000 pesos cada uno. Sin embargo, para poder llegar a estas demandas colectivas, nosotros necesitamos al menos tener un mínimo para que puedan resultar atractivas para las personas, ¿ya? Pero bueno, es un detalle que quizás no vale la pena comentar en este envío, ¿ya? Pero en definitiva vamos a hacer una última convocatoria ahora en febrero y marzo. Lo importante es que estén muy atentos a sus correos electrónicos. Héctor les va a mandar un correo con esta convocatoria y bueno, ahí sigan las instrucciones para que se puedan inscribir. María Fernanda Contreras señala: tengo una duda respecto a posterior que nos digan ustedes si podemos prescribir o no. Si se pudiera, eso ya no es colectivo, ¿cierto? Tenemos que ponernos en contacto inmediato. ¿Y qué contacto debemos tener a mano? O sea, ¿te refieres si es que la deuda prescribe? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿cómo lo hemos hecho con las personas de la Universidad de los Lagos? Les enviamos este informe, le decimos a la persona si prescribe la deuda, y ahí mismo en ese correo le decimos vamos a iniciar una demanda colectiva respecto de la Universidad de los Lagos para todas aquellas personas que se quieran unir, ¿ya? Acá existen dos demandas colectivas, la de
la medida prejudicial de exhibición de documentos, que es con la que obtenemos estos documentos y verificamos si la deuda está prescrita, y posterior a esto viene la demanda propiamente tal de prescripción. ¿Ya? Entonces ahí, cuando nosotros les decimos que hay o no hay posibilidades, les decimos cuáles son los mejores caminos a tomar y si quieren seguir ese camino con nosotros. Ya nosotros les damos la respuesta y la decisión si ustedes quieren tramitar la prescripción con nosotros es de ustedes. ¿Ya? Podrían hacer esto con cualquier abogado de confianza que tengan, pero mi recomendación es que lo puedan hacer con los expertos. Viene de cerca la recomendación, pero en realidad el experto es Héctor, así que te sigo tirando flores, amigo. Eso respecto de la Universidad de los Lagos. Ahora, respecto de las otras demandas colectivas, Universidad de Concepción, Universidad de El Biobío, Universidad Católica de la Santísima Concepción, comentarles que estas demandas ya están en tribunales. A ver si puedo exhibirles acá en mi oficina judicial virtual, muy por encimita. Yo la vi por acá. Ahí está, la de Católica de Concepción. Ya está ingresada, el tribunal está, lo último que nos pidió, esto fue el 6. Esto fue hoy día, esto nos llegó hoy día. A ver qué nos pide el tribunal. ¿Cómo se pide? Por rectificada solicitud, ampliando los números. Ya, curso progresivo, nada del otro mundo. Pero acá ya está al menos en tramitación la de Católica de Concepción, por tanto acá solamente estamos a la espera de que el tribunal nos ordene notificar a la universidad para que la universidad exhiba estos documentos. Ya esto debiese ocurrir entre febrero y marzo. Misma situación con el Biobío. Ya, bueno, no les voy a mostrar todas, pero en definitiva esta sigue la misma dinámica que la que les mostré de la Universidad de los Lagos. ¿Ya? Está la solicitud, están todas las personas que se inscribieron y están los documentos que nosotros pedimos. Hace un par de días atrás, en particular en enero, nosotros hicimos una nueva convocatoria para aquellos que estudiaron en estas tres universidades, Biobío, Concepción, Santísima de Concepción, para que se pudieran unir. ¿Ya? Estas personas firmaron con firma electrónica avanzada durante un par de días atrás. Esto es una actualización para ellos, en el fondo. Y esos patrocinios por ellas fueron presentados en el tribunal. Por tanto, ustedes también ya son parte de esta demanda. Y en concreto, la gente de Concepción van a tener noticias muy pronto, entre ahora febrero y marzo. Respecto de las otras universidades, es decir, de aquellos que se inscribieron en la convocatoria colectiva de noviembre-diciembre, vamos a tener noticias, o sea, ya tenemos noticias. En concreto ya se firmaron todos los mandatos. No sé si habrán recibido, no sé si acá hay alguien que está inscrito ahí, pero hace un par de días atrás Héctor mandó un correo porque, dando cuenta de que estábamos respecto de esta demanda colectiva, cuando las personas se inscriben, posterior a eso, para que nosotros los podamos representar, estas personas tienen que firmar un mandato judicial, ¿ya? Y lo atractivo de esto es que habían ciertas ciudades en que nosotros teníamos convenio con las notarías y por tanto a esas personas no se les iba a cobrar el mandato judicial. Enviamos los mandatos judiciales a todas estas ciudades y resulta que hubieron dos en particular, o tres, Talca, Arica, no recuerdo cuál la otra, en que hubo una persona que no fue a firmar. ¿Ya? ¿Y cuál es la relevancia o cuál es la incidencia de esto? Que el mandato judicial no se cierra hasta que firmen todos. Nosotros habíamos dado un plazo hasta el 10 de enero, pero hasta el 20 de enero todavía había gente que no había firmado. Entonces nos atrasamos con eso, aprendimos la lección y resolvimos en el fondo ya insistiéndole a estas personas para que fueran a firmar, y para tranquilidad de todos ustedes, estas personas ya firmaron, por tanto ya contamos, ya tenemos en nuestro poder todos los mandatos judiciales para efectos de poder presentar en tribunales la demanda de todas las universidades. Eso va a quedar presentado ahora en febrero, ¿ya? Por tanto, en marzo debiésemos ya tener fechas de exhibiciones o de notificaciones a universidades. Respecto de las personas que no firmaron mandato judicial,
que por ejemplo están fuera de Chile, esas personas tienen que firmar a través de una plataforma de firma electrónica avanzada, y durante los próximos días Héctor le va a enviar las instrucciones necesarias para que ustedes que están fuera de Chile o que por X motivo no pudieron ir a notaría puedan hacerlo a través de esta forma, ¿ya? La nueva convocatoria que vamos a hacer por correo va a incluir esta modalidad de mandato judicial, o sea, a través de firma electrónica avanzada. No vamos a utilizar más el mandato judicial a través de notaría porque nos genera este problema de que existen personas que no van a firmar y nos generan atrasos, existiendo otras personas que fueron a firmar el primer día o dentro de plazo, que era lo que nosotros esperábamos, ¿ya? Por tanto, eso en concreto es lo que ha ocurrido con las demandas colectivas de exhibición respecto de las otras universidades. Perfecto, entonces veamos si tenemos alguna duda o alguna otra inquietud. Yo he visto que Héctor las ha ido respondiendo, así que me libera ahí de un montón de preguntas, así que te lo agradezco. Bueno, eso chicos, chicas, agradecerles el tiempo, agradecerles también nuevamente la atención que han tenido en nuestro proyecto, en nuestro trabajo. Es difícil confiar en profesionales hoy en día, sobre todo a través de redes sociales, y por lo mismo queremos mucho a la comunidad. Héctor me habla todo el día del grupo Fondo Solidario, de que tenemos que hacer regalos, que tenemos que mandar esto, que tenemos que publicar esto, y es verdad, Héctor le tiene mucho cariño a la comunidad y ese cariño me lo ha transmitido a mí y también me siento muy comprometido con la deuda de muchas personas porque finalmente sé que esto significa un dolor de cabeza para harta gente, ¿ya? El problema de la retención de impuestos es brutal. Hay gente que le retienen mucha plata y con esta demanda es algo que, o sea, con esta demanda es posible eliminar o evitar esa retención. Y por otro lado, si bien en el año 2021 salió la ley Chao-DICOM, que en el fondo lo que buscaba era que las deudas educativas no fueran informadas en los boletines comerciales como DICOM, como el de la Cámara de Comercio. En efecto, hoy en día la deuda por Fondo Solidario no está informada ahí, pero sí existe un registro público con acceso público, o sea, cualquier persona, o sea, nosotros accedimos a la deuda de todas las personas a través de una página. Y ese registro público genera un montón de dudas a si efectivamente la deuda fue eliminada de registros comerciales. ¿Qué trato de decir con esto? No tenemos cómo asegurarlo, pero hemos tenido casos de personas que, teniendo antigüedad laboral, teniendo una buena situación económica, no teniendo deuda en DICOM u otro registro financiero, les son impedidos de solicitar créditos bancarios porque el banco no da respuesta. El banco dice no cumple con los requisitos, pero oye, si cumple con todos los requisitos, bueno, se ha sembrado la duda a si este registro público está afectando o no el puntaje comercial de las personas, y eso es grave, y por lo mismo es importante poder hacerse cargo de esta deuda para que de alguna u otra manera la persona pueda dormir tranquilo. Y en tercer lugar, y no menos importante, es que siempre existe la posibilidad de que la universidad demande la deuda, y toda demanda trae involucrado embargos y malos ratos, ¿ya? Si bien para la universidad es más caro demandar que está reteniendo todos los años, siempre está esa posibilidad. Hoy en día la Universidad de Chile al menos está demandando, y nosotros hemos estado llevando defensas de la universidad, o sea, hemos estado defendiéndonos de la Universidad de Chile en ciertos casos, pero nada impide que las otras universidades sigan el mismo camino, ¿ya?
Eso por lo pronto. Les voy a mostrar para finalizar. Les voy a mostrar este registro. Ustedes lo pueden googlear. Registro de deudores, Fondo Solidario, Consejo de Rectores. Y es lo primero que aparece. Ustedes lo googlean y aquí aparece. Está en PDF o lo pueden guardar en Excel. Ustedes descargan el Excel. Me parece que era pesadito este, a ver. Y ahí están los deudores. Aparece el RUT, nombre completo, apellido y el monto de la deuda y la universidad a la que pertenece. Aquí hay más de... no, hay mucha gente. Entonces, ¿estará afectando este registro mi puntaje comercial? Al parecer sí. Ya, entonces es un llamado de atención para todos aquellos quienes quieran eliminar esta deuda definitivamente. ¿Ya? Ahí Héctor nos señala, hasta hoy Universidad de Chile y Universidad de La Serena demandan. Y nos pregunta finalmente, nos preguntan si hemos tenido casos de la Universidad Austral. Me parece que sí, tenemos casos de la Universidad Austral, pero no tengo ninguno a mano como para poder exhibírtelo. Sin embargo, te invito a que puedas ingresar a nuestra página. No sé si ahí tenemos publicadas sentencias de la Universidad Austral, pero si no la tenemos, voy a buscar una y la publicamos, ¿vale? Pero en concreto la Universidad Austral sigue la misma dinámica que las otras, ¿ya? Respecto a la defensa de los 5 años. ¿Dónde pueden ver estos casos exitosos? Nosotros los tenemos publicados en nuestra página. Vamos a mejorar nuestra página, pero acá por lo pronto pueden revisarla. Está la Universidad de La Serena, Atacama, y acá pueden revisar las sentencias. Esta es del 2020. Universidad de La Serena. Si nos vamos a la parte resolutiva, ¿qué nos dice la sentencia? Primero, que se acoge la demanda de declaración de prescripción extintiva deducida de lo principal por el abogado en contra de la universidad de los siguientes pagarés. Además se declara que ejecutaría la sentencia, las deudas deben dejar de existir en cualquier registro público y que ejecutaría la sentencia se deja sin efecto la retención de impuestos realizada por la Tesorería General de la República. Un ejemplo de sentencia. Pasa. Bueno, para finalizar, llegó Héctor. Estoy en modo verano. Así que eso, chicos, este video va a quedar fijado en el grupo, también lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Así que eso, a quien le pueda servir, por favor compártanlo. Y bueno, cualquier duda, inquietud, acá estamos para ir resolviéndolo, ¿vale? Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Chao, chao. Diga, profe.